Muy buenas tardes a todos. Por favor, ¿me puede confirmar, profesor Emilio, si me escuchan? Buenas tardes, Cassandra, y a todos los presentes. Te escucho perfectamente. Perfecto. Les informamos a todos que estamos grabando este foro. Vale, iniciemos entonces. Me presento, mi nombre es Cassandra Mendoza Sarmiento, soy coordinadora de investigación formativa de la Corporación Universitaria Reformada. Con el objetivo de enriquecer y contribuir desde la docencia, la investigación y la proyección social al logro de una psicología que enriquezca el desarrollo humano desde una visión interdisciplinaria, la Corporación Universitaria Reformada, la Vicerrectoría de Investigación e Innovación y especialmente el Grupo de Investigación SICUS tienen el placer de darles la bienvenida al primer foro virtual SICUS 2020, que se está desarrollando de forma gratuita a través de la plataforma Teams de Microsoft y a través de nuestras redes sociales Facebook y YouTube, @Unireformada, los días 29 y 30 de octubre del presente año. Tras 8 años de desempeño oficial en los que ha generado múltiples artículos científicos publicados en revistas colombianas y del exterior, libros y capítulos de libros, resultados de investigación, así como diversas estrategias de formación en investigación, organizando además espacios de circulación del conocimiento como la Cátedra de Psicología Reformada, en este 2020, en plena pandemia, el Grupo de Investigación SICUS presenta el primer foro SICUS, valga la redundancia, enfocado en la comunicación de desarrollos investigativos surgidos en la vena de esta comunidad científica, respondiendo así a su compromiso misional de transformarse en una unidad de conocimiento que aporta el desarrollo local y regional. Este primer foro SICUS concentra su interés en explorar los avances investigativos en cada línea de investigación de este grupo, lo que aportará a la actualización permanente de estudiantes y profesionales de la psicología y de áreas afines que reciban con interés la invitación a ser parte de este foro científico con el más robusto rigor académico. Este foro está organizado por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Corporación Universitaria Reformada y, por supuesto, por el Grupo de Investigación SICUS. A este foro lo apoya el programa de psicología de nuestra institución, el Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSI, Capítulo Norte, el área de extensión de la UNI Reformada y el Centro Médico Cognitivo de Investigación CMC. Les informamos a todos los asistentes que este foro es certificable y pueden registrar su asistencia a través del link que deben estar compartiéndoles en este momento a través del chat. Les recuerdo a todos, o más bien les informamos, que sus micrófonos y cámaras están inhabilitadas. Solamente tienen acceso a los micrófonos y la cámara los moderadores y, por supuesto, los conferencistas. Cualquier duda o inquietud que les surja pueden escribirla a través de nuestro chat. Al final de cada conferencia habrá un espacio en el que nuestros conferencistas les responderán a todas esas preguntas. No siendo más, vamos a dar inicio a la conferencia El enfoque histórico-cultural de la psicología y el verdadero sentido de la educación, a cargo del doctor Emilio Ariel Hernández Chan, quien es licenciado en Educación, magíster y doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor A. Pineda Saldívar de Cuba, docente del programa de psicología, investigador adscrito al grupo de investigación SICUS de la Corporación Universitaria Reformada. Sus líneas de investigación son didáctica, currículo y psicología educativa. Profesor Emilio, la audiencia es toda suya. Muchas gracias,
Cassandra, me doy cuenta por acá que la presentación que tenía colocada no la observo. No sé si se ve bien. Profe, yo no logro ver la presentación todavía. Bueno, vamos a... Intente compartirla nuevamente. Sí, vamos a hacer de nuevo el ejercicio para... Listo, creo que ahora sí se observa bien. Bien, muy buenas tardes a todos los conectados a esta hora. En primer lugar, agradezco a Dios y agradezco a las autoridades de la Corporación Universitaria Reformada por la invitación para formar parte de este primer foro virtual del grupo de investigación SICUS. Agradezco también a la coordinadora del programa, a la profesora Ailén Marenco, y agradezco especialmente al líder del grupo de investigación, el doctor José Hernando Ávila Toscano, a quien aprovecho para enviarle desde este espacio un fuerte saludo y mis deseos de pronta recuperación. Muchas gracias a todos por su presencia y comencemos este camino, esta pequeña hora y 10 minutos para hablar acerca del enfoque histórico-cultural de la psicología y el verdadero sentido de la educación. Este es un tema que los estudiantes que están conectados, los compañeros de trabajo que también están conectados por ahí, saben que es un tema que me apasiona, es un tema que siempre ha formado parte de mis estudios, de mis intereses investigativos. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes parte de ese legado y de esos estudios que he podido realizar en esta temática. Cualquier idea dentro del campo de la educación y las ciencias sociales, particularmente dentro de la psicología, que pretendan como aspiración generar un cambio en la sociedad, necesariamente deben tener en cuenta la educación. Y es que la educación conduce al desarrollo humano. Y es el desarrollo humano esa máxima aspiración a la cual pertenece la psicología. Por lo tanto, insisto, cualquier transformación, cualquier cambio que se pretenda lograr en las ciencias sociales, en la sociedad, necesariamente debe tener un vínculo, una relación estrecha con la educación, siendo la educación un vehículo muy importante para el logro de ese desarrollo humano. No obstante, esta verdad que nos puede parecer una verdad de perogrullo, no fue aceptada por la psicología desde sus inicios. Tuvieron que pasar mucho tiempo, varios años, varios siglos, para que la ciencia psicológica de alguna manera entendiera que su relación, que su vínculo con la educación es muy importante en la búsqueda de ese desarrollo humano para toda la sociedad. Por lo tanto, en esa relación de ciencias sociales, psicología y educación, encontramos que la educación es una de las piezas del rompecabezas que constituye la relación del hombre con la sociedad. No es el único elemento, no es la única ciencia que va a transformar a la sociedad, pero la educación forma parte de ese entramado de ciencias sociales que tienen como misión fundamental esa transformación, ese cambio, esa conducción de la sociedad hacia un desarrollo humano deseado. Por lo tanto, las ciencias sociales requieren ubicar a la educación de alguna forma en su aparato teórico metodológico, especialmente para explicar y comprender esas dinámicas del desarrollo humano. Es muy difícil poder explicarse las dinámicas, las complejidades del desarrollo humano si no está presente la educación como parte de ese entramado de análisis que se debe realizar. Por lo tanto, la relación
constructiva entre psicología, educación y sociedad es prácticamente axiomática. Y esta es una idea que tomo prestada de la doctora Gloria Fariñas, una destacada y reconocida psicóloga cubana, que durante muchos años ha manejado esta idea en sus textos, en sus últimas investigaciones, considerando que psicología y educación en busca del desarrollo humano debe ser una relación constructiva, una relación de mucha compenetración en función de esas máximas aspiraciones que queremos lograr en la sociedad. La educación ha pretendido desde tiempos inmemoriales resolver la complejidad del desarrollo humano. Creo que también la educación ha tenido, digamos que ese elemento de liderazgo en determinados momentos y sobre todo de pretender ella sola como ciencia resolver esa complejidad del desarrollo humano. Y la educación, a pesar de poseer un sistema de objetivos diseñados para tales efectos, a pesar de ser un sistema de influencias planificado, organizado, previamente concebido a través de objetivos, de metas, de propósitos, que se vale de la didáctica para ejercer un proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más efectivo. A pesar de tener todos esos elementos que les acabo de mencionar, no cuenta aún con un modelo que permita proyectar ese desarrollo humano que tanto deseamos. A lo largo de la historia de la pedagogía, de las ciencias de la educación, se han desarrollado un grupo importante de concepciones pedagógicas, de modelos pedagógicos. Pero si lo analizamos críticamente, a la luz de las exigencias sociales que hoy se le hacen a la educación, encontramos que aún no existe un modelo pedagógico que realmente permita proyectar ese desarrollo humano que nosotros como sociedad aspiramos. Por tal motivo, encontramos que a lo largo de la historia, incluso hasta finales del siglo pasado, del siglo XX, encontramos que predominaron en la historia de la pedagogía dos grandes modelos. Al decir del destacado pedagogo y filósofo francés Louis Nott, considera que han existido dos grandes modelos. Un primer modelo llamado modelos heteroestructurantes y un segundo modelo llamado modelos autoestructurantes. ¿Qué característica podemos encontrar en esos llamados modelos heteroestructurantes? En primer lugar, que se dirigían fundamentalmente a reconocer al maestro como el centro del modelo. Es decir, se les llamó, y un autor colombiano muy reconocido, Julián de Zuviría, que seguramente todos lo han escuchado, considera estos modelos heteroestructurantes como modelos magistrocentristas. Es decir, modelos que colocan al maestro en el centro del proceso. Y estos modelos, básicamente, han sido creadores de han reconocido con mucha vehemencia que la creación de los conocimientos está fuera del salón de clase, siendo la escuela una simple transmisora de la cultura humana. También han reconocido que la escuela es rutinaria, mecanicista, que se concentra en aprendizajes que no logran modificar las representaciones mentales. También privilegian la acción del maestro como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro siempre llega al salón de clases con las verdades absolutas. Toda la organización y planificación didáctica del proceso gira en torno a su labor. Se utilizan las clases magistrales como forma organizativa por excelencia y sobre todo enfatizan en los métodos receptivos del aprendizaje, entendiendo al alumno como un ente pasivo que va a recepcionar y que acumula una serie de conocimientos que en determinado momento futuro los podrá utilizar a partir de esa acumulación que ha hecho de esos conocimientos. Y otra característica importante es que la construcción de esos conocimientos como algo externo al estudiante y a la enseñanza como la única vía de garantizar su asimilación. Estas son características importantes de estos modelos heteroestructurantes que, como ustedes pueden apreciar, tienen una alta dosis de tradicionalismo en la educación.
La llamada pedagogía tradicionalista encuentra en estos modelos heteroestructurantes su vehículo fundamental para manifestarse. No obstante, encontramos también que aparecen los llamados modelos autoestructurantes. Estos modelos autoestructurantes, si bien podemos considerar que dan un paso de avance, que constituyen un desarrollo superior de entendimiento de las ciencias pedagógicas, encontramos como características que el estudiante reconocen al estudiante con todas las condiciones necesarias para potenciar su propio desarrollo. La escuela como espacio agradable que garantiza los derechos, capacidades e intereses de los estudiantes. También le dan un realce importante al protagonismo del alumno como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí radica una de las grandes diferencias de estos modelos con los heteroestructurantes. Es decir, se transita de los heteroestructurantes, considerar al maestro como el centro del proceso, a procesos de enseñanza-aprendizaje donde el alumno es el protagonista principal de ese proceso. Utiliza métodos que favorecen el descubrimiento, la innovación y la creatividad. Y también se favorece la humanización de la enseñanza y se defiende la dimensión motivacional y socioafectiva como una necesidad. Aquí podemos apreciar que estas características de los modelos autoestructurantes dan como un paso de avance respecto a al modelo anterior que acabábamos de explicar. Aquí dentro de estos modelos autoestructurantes encontramos también los modelos, digamos, la pedagogía de la escuela nueva, la pedagogía constructivista de la mano de Jean Piaget. Es decir, encontramos en estos modelos autoestructurantes un avance, un desarrollo superior a los modelos anteriores que se basaban fundamentalmente en la pedagogía tradicionalista. No obstante, las características de estos modelos autoestructurantes que significaron, como ya les decía, un avance en el desarrollo de las ciencias pedagógicas, existen críticas que aún perduran. Es decir, todavía se le hacen unas críticas a estos modelos autoestructurantes. La primera de ellas considera que las transformaciones pedagógicas desarrolladas por estos modelos no lograron generar un impacto sensible en los contenidos y los métodos de la enseñanza a utilizar. Por lo tanto, el protagonismo del alumno cambió. Pasamos de los modelos heteroestructurantes donde el maestro era esencial a modelos autoestructurantes donde el alumno era lo fundamental. Pero no obstante ese cambio, siguieron prevaleciendo métodos de enseñanza excesivamente receptivos. Una segunda crítica importante es que se debilitó el pensamiento hipotético deductivo al privilegiarse un pensamiento singular y contextualizado. Por lo tanto, se le restó importancia de alguna manera a ese conocimiento científico que era muy importante desarrollarlo desde la institución educativa. ¿Por qué? Porque este modelo autoestructurante se basaron fundamentalmente en el aprendizaje de los conocimientos cotidianos, esos conocimientos que pueden llegar a nosotros a través de los procesos cognitivos, básicamente a través de la sensopercepción, de la observación, y que para adquirir esos conocimientos no necesariamente usted debe asistir a una institución escolar. Es decir, la institución escolar existe porque es necesario el desarrollo de un grupo de conocimientos llamados racionales, llamados conocimientos abstractos, esos conocimientos que a simple vista no podemos adquirir porque necesitan de la aplicación de un grupo de métodos científicos, de una complejidad en el pensamiento, para lo cual se diseña la institución educativa, para desarrollar esos procesos. Y una última crítica muy importante a este modelo es que se generó una escuela para favorecer la formación de conceptos cotidianos, pero no para desarrollar ese pensamiento teórico y abstracto que tanto se requería en la medida que la ciencia avanzaba y que los procesos de la sociedad se iban complejizando. En sentido general, se creyó que con cambios metodológicos se generarían cambios sensibles en el aprendizaje y la educación. Y eso definitivamente no ocurrió tan así como se pensó. Es decir, se pensó que cambiando las metodologías y las estrategias se iban a generar unos cambios sensibles en el aprendizaje y la educación, lo cual no se logró
de la manera en que se tenía pensado hasta ese momento. Según el destacado filósofo y educador Louis Nott, que habíamos mencionado al inicio de esta conferencia, se requiere generar un modelo que trascienda los modelos heteroestructurantes y los modelos autoestructurantes. Por lo tanto, se necesita un modelo que el propio Louis Nott denominó interestructurante. Es decir, un modelo que logre estructurar, que logre diseñar y relacionar los elementos positivos de esos modelos anteriores. No que sea una construcción a base de la sumatoria de elementos positivos, todo lo contrario, un modelo que logre estructurar los elementos positivos anteriores. Y para ello Louis Nott nos plantea que debe ser un modelo que enaltezca el papel activo del sujeto y desarrollador de la escuela, es decir, el papel activo del estudiante y el papel desarrollador que ejerce la escuela como institución social, y también un modelo que enaltezca el papel esencial de los maestros como mediadores. Por lo tanto, que no sea un modelo que privilegie al alumno por encima del maestro ni al maestro por encima del alumno, que sea un modelo que le asigne responsabilidades adecuadas a esos dos elementos que son importantísimos para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y un último elemento interesante que se plantea para este posible modelo interestructurante es que sea portador de una síntesis dialéctica, es decir, que sea un modelo que por esencia sea transformador de la práctica educativa a la cual estamos acostumbrados. Por lo tanto, aquí cabe la pregunta, ¿cuáles serían los fundamentos de ese modelo interestructurante? De ese modelo que este destacado filósofo y pedagogo francés nos llama a diseñar, a estructurar, a entregar a la sociedad. Desde mi humilde experiencia, desde mis juicios como investigador de estas temáticas, considero que no encontramos un fundamento más ideal que el enfoque histórico-cultural del destacado psicólogo soviético Lev Semyonovich Vygotsky. En el enfoque histórico-cultural encontramos un grupo de herramientas, de enfoques, de metodologías que nos conducen al diseño de ese modelo interestructurante que tanta necesidad reviste, que tanta necesidad tiene para la sociedad en estos momentos. Este enfoque histórico-cultural de Vygotsky nos ofrece esos fundamentos necesarios para poder diseñar y construir ese modelo interestructurante. Y yo diría también que además del enfoque histórico-cultural, podemos encontrar fundamentos interesantísimos en el llamado aprendizaje desarrollador. El aprendizaje desarrollador como un tipo de aprendizaje que fundamentado en el enfoque histórico-cultural de Vygotsky y diseñado por un grupo de investigadores cubanos con destaque para los pedagogos José Silberstein y Doris Castellano, que dentro de un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La Habana, Cuba, durante muchos años se dedicaron a profundizar en estas temáticas y a fundamentar este aprendizaje desarrollador. Por consiguiente, en las próximas láminas, en las próximas diapositivas, estaré compartiendo con ustedes qué elementos ofrece el enfoque histórico-cultural y qué elementos ofrece el aprendizaje desarrollador para poder llegar a diseñar ese modelo interestructurante que tanto se necesita para poder conducir al desarrollo humano que se aspira en la sociedad. Primeramente, para hablar del enfoque histórico-cultural debemos hablar de su creador. Indiscutiblemente hay que reconocer a Lev Semyonovich Vygotsky como el gran creador del enfoque histórico-cultural. Vygotsky, quien nació en lo que hoy se conoce como Bielorrusia, en una pequeña ciudad alejada de Minsk, de la capital, en la ciudad de Orcha, y aunque su infancia la desarrolló en Gomel, una ciudad un poquito más desarrollada que Orcha, que era una ciudad, digamos, de las afueras de la capital Minsk de Bielorrusia, Vygotsky, aunque estudió
historia, filosofía, y aunque se graduó de leyes en la Universidad Imperial de Moscú, especialidad que nunca llegó a ejercer porque fue un apasionado desde su juventud por los temas de la apreciación estética, la apreciación artística y los temas vinculados con el desarrollo humano, con la propia psicología. Vean en la diapositiva que dominaba varios idiomas, era prácticamente políglota y era un apasionado de la lectura, de los estudios de diversas temáticas. Por lo tanto, Vygotsky en su temprana juventud alcanzó un grupo importante de conocimientos que le permitieron adentrarse en los estudios psicológicos como un iluminado. Al decir del doctor Roberto Corral, llegó a la psicología como un iluminado. Vygotsky tuvo una corta vida, apenas murió a los 37 años de edad, es decir, una edad donde los investigadores, los científicos comienzan realmente a producir lo más importante de su vida académica. Vygotsky murió a los 37 años, producto de la tuberculosis, y aunque su historia de vida está llena de leyendas, está llena de diversos enfoques, sucesos que ocurrieron en su vida, y este obviamente no es el espacio para extendernos en el análisis de la vida de Vygotsky, sí debemos decir que fue un reconocido psicólogo. El filósofo Stephen Toulmin lo llamó el Mozart de la psicología. Sobre todo, siempre le digo a mis estudiantes por dos grandes similitudes con Mozart, porque murió joven y porque legó al mundo una amplia obra que estuvo aproximadamente casi medio siglo olvidada, prohibida, no publicada en su idioma ruso, que era su idioma original, pero que una vez que salió a la luz pública impactó con una trascendencia importantísima dentro de la psicología. Vygotsky estudió con mucho énfasis tres grandes áreas del conocimiento: todo lo relacionado con la apreciación artística, todo lo relacionado con la psicología y todo lo relacionado con la educación. Esas eran tres grandes pasiones de Vygotsky. Vygotsky murió a los 37 años, nos legó una amplia obra y también legó un grupo de conceptos para la psicología contemporánea que en vida no pudo desarrollar consecuentemente. Algunos de esos conceptos los pudo desarrollar, los pudo investigar, profundizó en ellos, pero otros apenas pudo esbozarlos producto de su corta vida. Le correspondió a sus epígonos, le correspondió a sus seguidores profundizar en estos conceptos vygotskianos, y siempre queda, digamos que la especulación acerca de qué tan fieles fueron con el pensamiento de Vygotsky o si en algún momento se desviaron un tanto del pensamiento original de este destacadísimo representante de la psicología soviética. Nosotros, si vamos a estudiar el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, creo que el primer concepto que debemos manejar es la ley psicogenética del desarrollo. Este es un concepto de una trascendencia importante para la psicología contemporánea. Este es el concepto donde Vygotsky plantea que todo proceso psicológico aparece en dos dimensiones diferentes. Primero, como actividad conjunta con otra persona en un plano intraindividual o interpsicológico, para después volverse como dominio personal individual en el plano intraindividual o intrapsicológico. Por lo tanto, aquí Vygotsky reafirma el papel de la subjetividad, que aparece primero en la relación social y después el desarrollo, y durante el desarrollo se transforma paulatinamente en capacidad personal y autodominio del comportamiento. Aquí Vygotsky nos está diciendo y está reafirmando una tesis que fue raigal en toda su obra: la importancia de reconocer la relación social para el desarrollo de los procesos psicológicos. Aquí nos está diciendo en pocas palabras: todo proceso psicológico nace primero en la interacción con el otro, en el vínculo interpsicológico, para después convertirse en una formación psicológica interna en el ser humano.
Y aquí quiero hacer referencia a una frase importantísima que evidencia ese carácter importante y creativo que Vygotsky le daba a los procesos psicológicos, al carácter de la personalidad como proceso psicológico. Y traigo a colación esta frase porque me llamó mucho la atención en las lecturas que he hecho de Vygotsky a lo largo de estos últimos años, porque ante la crítica que le hacen a esta ley psicogenética del desarrollo, de que le da un valor muy importante a la relación social por encima del papel creador que puede tener la conciencia en lo intraindividual del ser humano, Vygotsky tiene una frase en sus primeros textos que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál de esos textos de lo que en aquellos tiempos se le llamaba defectología. Vygotsky plantea: la personalidad del ciego no es una expresión de su ceguera, es un recurso para superar las limitaciones que esta ceguera le impone. Más o menos, palabras más, palabras menos, porque la cita no es exacta, pero aquí Vygotsky está realzando el papel de lo psicológico, de la personalidad, no como una simple receptora, no la psiquis como un eco, como un reflejo, sino la psiquis como un elemento también creador en el ser humano. Porque fíjense cómo plantea con esa convicción que caracterizaba el pensamiento vigotskiano: la personalidad del ciego no es una expresión de su ceguera, es un recurso para superar las limitaciones que ésta le impone. Por lo tanto, la personalidad del ciego no es un reflejo totalmente de esa ceguera, es un recurso que él posee para imponerse a esas limitaciones que la ceguera le impone. Por lo tanto, Vygotsky entiende a la psiquis como un reflejo, sí, como un reflejo de ese mundo intrapsicológico, es decir, interpsicológico, pero también lo ve como un elemento que le ofrece herramientas al ser humano para su desarrollo, para su interrelación social. Partiendo de este concepto que es importantísimo, llamado ley psicogenética del desarrollo, en Vygotsky, llegamos a su enfoque. Bueno, parece que el Sí, profesor Emilio tuvo inconveniente. Esperemos un minuto mientras logra conectarse nuevamente. Ya está ingresando. sí, sí, exactamente, Cassandra, me sacó acá Tim de la plataforma, entonces estoy nuevamente cargando la presentación. Listo, profe, no hay problema. Vamos a esperar un momento. Nada, Cassandra, parece que no quiere cargar la presentación, no sé si desde allá. Listo, profe, voy a proyectarla yo acá entonces, un momento.
Permítame un momento, ya estoy proyectando. Igual, profe, puede ir intentando mientras a mí me abre la presentación. Nos confirma, una vez puedan ver la presentación, parece que ya. Sí, ya se ve. Cassandra, adelántala. Sí, claro, profe. La está proyectando Laura. Laura, ¿podrías colaborarnos pasando la diapositiva? Avísenme, voy a Sí, pasarla hasta donde estaba el profe. Creo que estaba por aquí, profe. ¿Me confirma, por favor? no, a ver, más adelante. Un poquito. Más adelante estaba para explicar la relación educación y desarrollo. Aquí estaba, Laurita, en esta de la relación educación y desarrollo. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, después de esta pequeña introducción, que todos los que trabajamos con estas plataformas sabemos que pueden ser bastante comunes y mis estudiantes no me dejarán mentir que saben que muchas veces nos ocurre en algunas clases. Entonces, volvemos acá. Estaba explicando un segundo concepto muy importante dentro del enfoque histórico-cultural, que es la relación entre educación y desarrollo que se maneja dentro del enfoque histórico-cultural. En esta relación educación y desarrollo hay un primer enfoque tradicionalista, que es un enfoque con un marcado sentido biologicista de entender esa relación, que plantea que el desarrollo es la maduración de las estructuras previas existentes. Por lo tanto, la educación debe adaptarse al nivel de desarrollo ya alcanzado por el individuo. Por lo tanto, vean cómo aquí prevalece una visión más biologicista. Esta es una visión que ubica el desarrollo por delante de la educación. Es decir, la educación se subordina, la educación es un proceso que debe organizarse, planificarse y de alguna manera diseñarse en función del desarrollo alcanzado por el individuo. Este enfoque es bastante tradicionalista, bastante biologicista en este sentido. Sin embargo, la visión desde el enfoque histórico-cultural es una visión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Vygotsky plantea que el desarrollo es producto de un proceso dialéctico de apropiación individual de la experiencia social. Y plantea que este desarrollo ocurre bajo la influencia de la educación, que va adelante y conduce al desarrollo. Por lo tanto, Vygotsky ve a la educación como un proceso que va
a alar el desarrollo, que va a tirar del desarrollo colocándole siempre metas superiores y facilitando ese proceso de desarrollo. Vean cómo plantea que la relación educación y desarrollo es una causalidad llena de complejidades que entrañan un avance dinámico e interdisciplinario. Esa relación educación y desarrollo no es lineal, sino que es una relación llena de complejidades, llena de altas y bajas en esa relación, producto de que es un proceso de mucha complejidad. Y sobre todo que reconoce que la educación va adelante, alando, conduciendo al desarrollo de la mejor manera. Por lo tanto, desde el enfoque histórico-cultural se le da una importancia trascendental a la educación. De ahí que incluso muchos seguidores de Vygotsky, estudiosos de su obra, han llegado a clasificar al enfoque histórico-cultural como una psicología educativa. Y realmente el enfoque histórico-cultural es más que una psicología educativa. Pretende dar respuestas a toda la práctica de la psicología. No obstante, es cierto que tiene una prevalencia, que tiene una, digamos que acercamiento muy importante hacia el área de la psicología educativa. Porque Vygotsky estudió mucho el tema del desarrollo de los niños, fue un apasionado de todos estos temas y por lo tanto es cierto que se aprecia dentro del enfoque histórico-cultural una tendencia bastante cercana hacia el área de la psicología educativa. La siguiente, Laurita. Encontramos en la siguiente diapositiva que esta relación educación y desarrollo, Vygotsky la ve sobre todo a través de esta frase. Vean que plantea, el aprendizaje no equivale a desarrollo. No obstante, el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje. Aquí hay un convencimiento importante en Vygotsky que la educación es un vehículo importantísimo para poner en marcha toda una serie de procesos evolutivos que al margen del aprendizaje nunca se dieran. ¿Por qué? Porque él observa la educación, ve a la educación como ese elemento que promueve el desarrollo de las personas y no en la visión contraria que plantea que el desarrollo es la maduración de un grupo de condiciones preexistentes, por lo tanto la educación se debe subordinar a ese desarrollo. Esta relación la vamos a ver con mucha más claridad en las próximas diapositivas. Adelante. Encontramos también que después de esta relación entre educación y desarrollo, la podemos observar a través de este gráfico que les he preparado en esta diapositiva. Observen cómo esa relación, Vygotsky y sus seguidores la ven a la educación por delante del desarrollo. Y plantea que entre el desarrollo y esas exigencias que marca la educación se dan los llamados espacios de intersubjetividad, es decir, los espacios de interrelación entre las personas, entre los objetos, a través de la comunicación para lograr esas metas que la educación le impone al desarrollo. Por lo tanto, la educación permite la internalización de la experiencia histórico-social. Esos espacios de intersubjetividad que se dan en los procesos de educación, de aprendizaje, permiten la internalización de esos procesos de la experiencia histórico-social. Por lo tanto, los productos que se internalizan pasarán a formar parte de la llamada zona de desarrollo actual del sujeto y le permitirán actuar por sí mismos sin ayuda. Esa relación entre desarrollo y educación para Vygotsky es una unidad dialéctica. Se transforman mutuamente. El desarrollo transforma los procesos educativos a la vez que los procesos educativos también le imponen cambios y transformaciones a ese desarrollo. Aquí aparece un término muy importante que vamos a ver en la próxima diapositiva. Adelante, Laurita. Y es el término vinculado con un concepto magistralmente desarrollado por Vygotsky, que es la situación social del desarrollo.
¿En qué consiste la situación social del desarrollo? Es una particular correlación entre educación y desarrollo que se produce en cada sujeto, en cada periodo de su vida. Sí, aquí Vygotsky nos está diciendo, cada periodo de su vida, de la vida del individuo, de los sujetos, manifiesta una particular relación entre educación y desarrollo. De ahí que sea muy importante caracterizar esa situación social del desarrollo para que la educación como elemento que exige, que plantea metas al desarrollo, lo pueda hacer de una manera mucho más adecuada y mucho más, digamos que en correspondencia con ese desarrollo que se ha venido alcanzando. De este concepto de situación social del desarrollo, Vygotsky también nos legó un concepto interesante que se llamó periodos sensitivos del desarrollo. Es decir, etapas de especial vulnerabilidad para la adquisición de determinados tipos de aprendizaje. Es decir, unos periodos importantes de especial vulnerabilidad para la adquisición de determinados tipos de aprendizaje. Este concepto de periodos sensitivos del desarrollo, hay un grupo de especialistas y de investigadores de estos temas que plantean que fueron los primeros acercamientos de Vygotsky a lo que hoy se le denomina plasticidad cerebral. Esos procesos de plasticidad cerebral, de cambios que ocurren en las personas, que este concepto de periodos sensitivos del desarrollo fue, digamos, que el primer acercamiento al desarrollo de ese concepto mayor, que es el concepto de plasticidad cerebral. Porque fíjense que de alguna manera Vygotsky está planteando que es una etapa de especial vulnerabilidad para adquirir determinados tipos de aprendizaje en esa relación entre educación y desarrollo. De ahí que yo les explico a mis estudiantes en teorías del aprendizaje que este concepto nos ayuda a entender el por qué en determinadas etapas de la vida nos resulta mucho más fácil adquirir determinados aprendizajes y no en otros momentos. Y un ejemplo clave o una analogía interesante sería el aprendizaje de los idiomas. Creo que con mis estudiantes lo he conversado. Es decir, ¿por qué es importante o por qué es mucho más fácil adquirir el dominio de los idiomas en las primeras edades y resulta un poco más complejo o mucho más difícil si pretendemos hacerlo después de los 40 años, alrededor de los 50 años? ¿Por qué? Porque en ese proceso de desarrollo de la persona existen estos periodos sensitivos del desarrollo que nos permiten asimilar determinados aprendizajes de una manera mucho más fácil que en otros periodos de la vida. No quiere decir con esto que Vygotsky esté planteando que no se pueden aprender los idiomas si no es en las primeras edades. Lo que nos está haciendo un llamado de atención, ilustrando que en las primeras edades se dan una correlación entre educación y desarrollo que permiten que en ese momento ese aprendizaje sea mucho más fácil, sea mucho más sencillo su aprendizaje que en otras etapas del desarrollo de la persona. La siguiente, Laurita, por favor. Después de haber analizado estos dos conceptos importantes, llegamos al estudio de un concepto por el cual muchos identifican al enfoque histórico-cultural. Es decir, quienes no conocen mucho acerca del enfoque histórico-cultural, al menos identifican que el concepto de zona de desarrollo próximo pertenece a este enfoque de la psicología. ¿Por qué? Porque quizás es uno de los conceptos que más se ha abordado el enfoque histórico-cultural y sobre todo porque es uno de los conceptos que está estrechamente vinculado a los procesos educativos. Vean a la parte izquierda de la diapositiva donde estoy planteando desde esta teoría cómo en la relación que se da, las interacciones entre los sujetos, los diversos instrumentos y objetos que se utilizan para esa relación que se da en un contexto histórico-social, se genera ese concepto de zona de desarrollo próximo, que plantea la relación entre el nivel de desarrollo real que tiene la persona y el nivel de desarrollo potencial. Por lo tanto, la distancia que existe entre ese nivel de desarrollo real y ese nivel de desarrollo potencial
se le denominó zona de desarrollo próximo. El nivel de desarrollo real es la resolución individual de un problema, es decir, la construcción individual de la respuesta a una situación problemática, y el nivel de desarrollo potencial es la resolución cooperativa con ayudas de ese problema. En la siguiente diapositiva, Laurita, los presentes en la conferencia van a poder apreciar con un poquito más de, con un carácter un poco más ilustrado, primero el concepto de Vygotsky. Vygotsky plantea que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía del adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Si lo tuviésemos que decir en pocas palabras, digamos, podemos decir que la zona de desarrollo próximo es la distancia que existe entre lo que un estudiante es capaz de hacer de manera independiente y aquello que es capaz de hacer con la ayuda de alguien más capaz. De ahí que en la próxima, Laurita, de ahí que zona de desarrollo próximo sea un concepto muy vinculado con el verdadero sentido de la educación que quiero transmitir a través de esta conferencia. ¿Por qué? Porque la zona de desarrollo próximo, esa distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, entraña las potencialidades del individuo. Para yo poder conducir al niño desde lo que él es capaz de hacer de manera independiente y cuánto él puede llegar a hacer si se le ofrecen los niveles de ayuda adecuados, es trabajar las potencialidades del niño. No es solo conformarse con lo que él es capaz de construir de manera independiente, sino es, además de eso, ofrecerle los distintos niveles de ayuda para que él pueda potenciar sus capacidades de aprendizaje y pueda transitar desde lo que él es capaz de hacer solo a un nivel superior de aprendizaje con la ayuda de alguien más capaz, que necesariamente no tiene por qué ser siempre el maestro. Pueden ser los padres de familia, pueden ser sus compañeros del salón de clase, puede ser otra persona más capaz y que ofrezca esos adecuados niveles de ayuda que el niño requiere para poder llegar a un nivel superior de aprendizaje. Como lo muestra esta diapositiva, vean que en esa distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial está un concepto que manejó Vygotsky que le llamó el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Bueno, viene de la palabra andamio, es decir, el andamio nos ayuda a subir, el andamio nos ayuda a llegar a lugares que individualmente quizás no pudiéramos haberlo hecho. Entonces, son soportes necesarios que apoyan la construcción de estructuras cognitivas con el fin de alcanzar habilidades potenciales que no serían posibles de manera independiente. Y a esta teoría del andamiaje, el destacado psicólogo norteamericano Jerome Bruner, que lo reconocemos como un representante importante de las teorías cognitivistas, Bruner fue uno de los grandes descubridores de Vygotsky para la psicología occidental. Es decir, en uno de los primeros viajes que Bruner realizó a la Unión Soviética en la década de 1960, Bruner se encuentra con la obra de Vygotsky y Bruner se dedica a hacer visible la obra de Vygotsky en Occidente, que para esos tiempos era prácticamente desconocido. Por eso es que se dice que Vygotsky es interesante, porque Vygotsky comienza a ser reconocido fuera de la Unión Soviética, fuera de su país natal, a través de que Bruner se da la tarea de promocionar las obras de Vygotsky porque se apasiona con los planteamientos vygotskianos que hasta ese momento eran prácticamente desconocidos. Y Bruner es uno de los grandes continuadores de esta teoría del andamiaje, es decir, de los niveles de ayuda que requiere una persona para potenciar sus niveles de aprendizaje. Porque hasta ese momento se tenía en cuenta
la construcción individual del aprendizaje. Sin embargo, Vygotsky llega con este maravilloso concepto, yo diría un concepto telúrico para la psicología educativa, porque remueve los cimientos de la psicología educativa, en el sentido que con este concepto Vygotsky nos está diciendo, no podemos conformarnos con que el niño construya de manera independiente el aprendizaje. Es necesario ofrecerle niveles de ayuda para que él pueda llegar a niveles superiores del aprendizaje. Por lo tanto, ahí radica un elemento importante del verdadero sentido de la educación. Es decir, esa educación que va directamente a potenciar las capacidades y no a dejar que el estudiante construya independientemente según aquellas condiciones que la maduración biológica le ha permitido hasta ese momento. Hay una diapositiva más adelante que, cuando la plataforma no los permita, estaba dando bastante trabajo la plataforma, volvió a eliminar aquí la diapositiva, seguramente Laurita está tratando de colocarla nuevamente. Vamos a ver en una de estas diapositivas cómo ilustro de una manera mucho más clara esa aquí. Muy bien, Laurita, muy bien, muchas gracias. Sí, vean aquí los modelos autoestructurantes que se basan fundamentalmente en las teorías constructivistas del aprendizaje, plantean que es necesario crear condiciones para que el alumno despliegue sus potencialidades en interacción con el medio y construya su propio cambio. Es decir, este es el papel que el constructivismo le ofrece al maestro. Es decir, el maestro diseña, construye, planifica una situación de aprendizaje para facilitar que el estudiante de manera independiente construya el aprendizaje. Sin embargo, esta construcción del conocimiento, como se muestra acá, le da un carácter innato a esas estructuras internas del sujeto. Por lo tanto, aquí se muestra ese carácter biologicista que de alguna manera permanece en las teorías constructivistas y finaliza dándole un matiz de concepción espontánea del desarrollo y el aprendizaje en estos modelos. Si el maestro crea todas las condiciones, facilita que el estudiante de manera independiente construya el aprendizaje. Es cierto, mediante ese proceso logra aprender, pero ahí llega Vygotsky con la genialidad de su planteamiento de la zona de desarrollo próximo, porque ahí Vygotsky nos está diciendo, a partir de esa creación de condiciones y la construcción del aprendizaje, el maestro no se puede separar del proceso. Todo lo contrario, el maestro debe ofrecer los niveles de ayuda correspondientes para que el estudiante potencie sus posibilidades de aprender. Y no solo aprenda lo que sus características, sus cualidades innatas le permiten, sino que a través de esos niveles de ayuda, él pueda llegar a un aprendizaje superior. Por eso el aprendizaje dentro del enfoque histórico-cultural es un proceso de apropiación de la experiencia histórico-social mediante la cual el sujeto logra su socialización. Por lo tanto, Vygotsky le ofrece como funciones importantes al docente las funciones de dirigir, de guiar, de orientar y de facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, para Vygotsky el maestro no solo crea las condiciones y facilita que el alumno construya de manera independiente. Sí, para Vygotsky el maestro debe cumplir con eso, pero además debe guiar, debe orientar y debe servir de mediador para ofrecer esos niveles de ayuda que van a potenciar los niveles de aprendizaje en el estudiante. Lo que él llamó zona de desarrollo próximo. La siguiente, Laurita, por favor. Por lo tanto, este es un concepto de una importancia trascendental en entender ese verdadero sentido de la educación. Aquí vean cómo esos modelos interestructurantes, ese enfoque histórico-cultural, parte de los resultados del diagnóstico psicopedagógico. Ese es un primer paso para lograr
esos niveles de ayuda que se pretenden dentro del enfoque histórico-cultural. Es decir, partir de los resultados de un diagnóstico psicopedagógico, de una caracterización correcta de cada uno de mis estudiantes. Porque esos resultados del diagnóstico son los que me van a permitir a mí, como docente, poder crear esas condiciones para aprender, y no solo crear las condiciones, sino ofrecer los niveles de ayuda correspondientes para que el alumno despliegue sus potencialidades. ¿Cómo determino esos niveles de ayuda que requiere cada uno de mis estudiantes? A través de un diagnóstico psicopedagógico que me permita conocer esas características del estudiante y yo poder ofrecer los distintos niveles de ayuda que requieren mis estudiantes. Es decir, poder lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más individualizado, pero que se da en un proceso grupal, en un proceso colectivo, en un proceso enriquecido por las relaciones sociales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que este es un concepto que realza el nivel de preparación de los maestros. Exige maestros bien preparados, maestros conocedores, maestros con competencias para un desempeño profesional adecuado en correspondencia con este enfoque de histórico-cultural que nos plantea Vygotsky para la psicología. En la siguiente, Laurita, encontramos también otro concepto importante. Bueno, dentro de toda esta, digamos, recorrido por las teorías psicológicas del aprendizaje que vienen desde el conductismo y el estímulo-respuesta, desde las teorías cognitivistas de la mano de Brunner y Auswell y su predilección por las estructuras cognitivas, desde Maslow y Roger y el humanismo, los psicólogos de la tercera fuerza con énfasis en la autorrealización personal, desde el propio constructivismo, que fue muy importante, basado en la construcción personal, llegamos al enfoque histórico-cultural que se basa en el desarrollo de potencialidades, pero permite también digamos que la creación del llamado aprendizaje desarrollador. El aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social. El aprendizaje desarrollador intenta, y creo a mi modesta opinión que logra estructurar en todos sus componentes los elementos positivos de las teorías anteriores que hemos estudiado, tanto del conductismo, cognitivismo, humanismo, constructivismo y el enfoque histórico-cultural. Encuentran en esta estructura del aprendizaje desarrollador un diseño coherente, lógico, que nos permite alcanzar un modelo interestructurante que permite esas exigencias sociales. La siguiente, ahorita. El aprendizaje es decir, el aprendizaje desarrollador es un proceso complejo y diverso, resultado de la actividad del individuo y su comunicación con otras personas. Produce cambios duraderos y generalizables. Además, está influido por la cuantiosa variabilidad de las condiciones en que se producen, es decir, el contexto en que se produce el aprendizaje puede facilitarlo o puede dificultarlo. Es siempre un proceso activo de reconstrucción de la cultura y sobre todo, muy interesante esta apuesta que permite adaptarse a la realidad y transformarla y crecer como personalidad. Yo creo que aquí se resume con claridad esa característica del aprendizaje desarrollador, es decir, conduce al crecimiento de la personalidad, a crecer como personalidad cada uno de nosotros. La siguiente. ¿Cuáles son las dimensiones del aprendizaje desarrollador? La activación y regulación
Por lo tanto, aquí con la activación-regulación reconoce que el funcionamiento adecuado de las estructuras cognitivas nos facilitan la regulación del comportamiento. Esta es una idea que manejó la teoría del aprendizaje cognitivista, pero que es retomada de una manera creadora por el aprendizaje desarrollador. La significatividad de los aprendizajes y una dimensión llamada motivación por aprender. Vean que en estas tres dimensiones hay presencia de cognitivismo y hay presencia también de la psicología humanista. Recuerden que la psicología humanista hizo énfasis en esas motivaciones intrínsecas del aprendizaje, en la necesidad de conducir el aprendizaje hacia la autorrealización personal del sujeto. La siguiente diapositiva, por favor. Por aquí me están comentando que me quedan unos 5 minutos, pero yo creería que me debían regalar unos 5 minutos más por las interrupciones que fueron totalmente ajenas a mi voluntad. Criterios básicos para promover el aprendizaje desarrollador. Primero, promueve el desarrollo integral de la personalidad del educando, porque entiende el equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo. Que esta siempre fue una crítica que le realizaron muchos investigadores a las teorías psicológicas anteriores. El hecho de que tenían una predilección mayor por una u otra área de la personalidad. A veces más lo cognitivo que lo afectivo, a veces más lo afectivo que lo cognitivo. El aprendizaje desarrollador lo primero que promueve es la unidad indisoluble entre la actividad cognitiva y afectiva de la personalidad para buscar el desarrollo integral del individuo. Segundo, potenciar el desarrollo progresivo de la independencia, de la dependencia a la independencia y a la autorregulación. Y también como un tercer elemento, el desarrollo de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. La siguiente. No quiero que las últimas diapositivas se me vayan a quedar porque ahí hay una idea muy interesante que reafirma lo que hemos venido planteando hasta ahora. Bueno, aquí hay unas exigencias psicopedagógicas para un modelo interestructurante, es decir, un proceso protagónico del alumno, partir de una caracterización del estudiante, planificar, organizar y ejecutar ese proceso de aprendizaje desde posiciones reflexivas, orientar la motivación hacia el estudio, vincular el contenido con la práctica y estimular la valoración del alumno en el plano educativo y estimular la formación de conceptos y desarrollo de procesos lógicos del pensamiento. Adelante. Yo sé que después ustedes van a tener la posibilidad seguramente de acceder a la presentación, a la grabación. Bueno, a manera de conclusiones, y con esto voy cerrando la conferencia. Primero, la educación promueve el desarrollo cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados y propicia la realización de aprendizajes que superen las metas ya logradas. Esta idea es importante a lo largo de toda la conferencia. La educación promueve el desarrollo cuando conduce a la persona más allá de los niveles alcanzados. Segundo, el aprendizaje desarrollador es un proceso dialéctico de apropiación individual de contenidos y formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia sociohistórica. Y una conclusión desde mi humilde experiencia. El verdadero sentido de la educación consiste en promover las potencialidades del sujeto en función del desarrollo integral de la personalidad. Ahí consiste verdaderamente, a mi juicio, ese verdadero sentido que debe tener toda acción educativa. Promover las potencialidades del sujeto en función del desarrollo integral de su personalidad. De ahí que sea necesario un modelo interestructurante, no ni un modelo heteroestructurante ni autoestructurante, que cada uno de ellos potenciaba un área diferente en el desarrollo de la personalidad. Necesitamos un modelo interestructurante que entienda el desarrollo de la personalidad en su total integralidad. Y para finalizar, en una última diapositiva,
quiero compartir con ustedes la idea que en la actualidad los ciudadanos exigen cada vez más un modelo educativo integrador y promotor del desarrollo humano. La teoría se ha mantenido por encima de la práctica y el gran reto de los educadores y psicólogos educativos consiste en utilizar esas concepciones pedagógicas anteriores para ofrecer un modelo interdisciplinario para la educación que facilite mejores aprendizajes en función del desarrollo de personalidades cada vez mejor formadas, más plenas, multifacéticas e integrales para el desarrollo superior de la humanidad. Por lo tanto, está en estudiar, en profundizar en las teorías anteriores que nos permitan llegar a un modelo interdisciplinario para la educación, donde no solamente es patrimonio de la pedagogía y de las ciencias de la educación, sino que sea un modelo interdisciplinario que ofrezca espacio a todas las ciencias sociales que quieran contribuir para lograr un modelo que realmente transforme al ser humano en función del desarrollo integral. Y termino con una última diapositiva para finalizar y darle las gracias a todos con una frase. No ubico a estos niños aquí contentos, estos niños que ustedes aprecian ahí en la diapositiva con esa sonrisa, porque realmente lo que más nos anima es el desarrollo de los niños, el desarrollo de la infancia, que van a ser las generaciones futuras que conduzcan esas transformaciones que tanto queremos para la sociedad. Y termino con una frase de José Martí, que es el héroe nacional de Cuba, de mi patria, de mi país, que fue un escritor, un político intelectual latinoamericano de gran valía, y que en una revista que dedicó a los niños de América, llamada La Edad de Oro, coloca una frase que me parece importante para cerrar esta conferencia. Para los niños trabajamos porque ellos son los que saben querer, porque ellos son la esperanza del mundo. Y esta conferencia se dedica a los niños y se dedica a todos los padres que durante todo este periodo de confinamiento, durante todo este periodo de pandemia, han puesto lo mejor de sí para contribuir a la educación de los niños a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido en los últimos tiempos. A ellos va dedicada esta conferencia a través de esta frase de José Martí, que tanto ilustra ese carácter esperanzador que debe tener la educación para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Emilio, por esta conferencia. ¿Le parece si mientras Laura deja de compartir la presentación, la profe Odalis, que es nuestra siguiente conferencista, va compartiendo su presentación y vamos resolviendo una pregunta, profesor Emilio, que dejaron en el chat? Adriana Fontalvo pregunta, ¿qué sería lo más difícil de intentar implementar el modelo interestructurante y el enfoque histórico-cultural dentro del contexto colombiano? Bueno, muchas gracias a Daniela por su pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante. Lo primero, yo soy de los que considera que lo primero que debemos hacer para poder aplicar un modelo, sea el interestructurante que estoy proponiendo, con fundamentos en el enfoque histórico-cultural, es no perder de vista nunca las raíces pedagógicas del lugar donde se va a implementar. Creo que conocer, reconocer, respetar las raíces pedagógicas de dónde viene la pedagogía colombiana es muy importante. Para no entender el modelo interestructurante que estoy proponiendo como un modelo impuesto, como un modelo que llega de otros lugares y que no tiene un arraigo en las raíces de la pedagogía latinoamericana y las raíces colombianas. Creo que ese es un primer paso. Lo segundo es generar un proceso que apunte a unas mayores cualificaciones del personal docente. Yo creo que uno de los elementos que más beneficio le puede hacer a la educación colombiana es continuar un proceso de potenciar las capacidades de los docentes. Trabajar en función de mejorar el desempeño profesional de los docentes. Porque
Podemos tener un modelo estructurante exquisitamente esbozado, maravillosamente descrito en la teoría, pero si los maestros no están capacitados para su implementación, se pierden los beneficios del modelo, que es lo que en muchos colegios sucede. Es decir, muchos colegios tienen un modelo básicamente constructivista, que es el que más se utiliza en esta zona. Sin embargo, está muy bien declarado en los proyectos educativos institucionales, pero los docentes no lo aplican consecuentemente. Y en este caso, la teoría debe ir de la mano con la práctica. Fíjense como yo planteé en la última diapositiva, la teoría va por delante de la práctica, y eso no es bueno. La práctica debe acompañar los planteamientos de la teoría. Y yo creería que eso es fundamental, la preparación, la superación del personal docente para que puedan asumir este tipo de modelo. Porque podemos implementarlo en teoría, pero en la práctica, si los maestros no tienen las destrezas, las habilidades, las competencias necesarias, se pierde el tiempo prácticamente, porque queda en papel y no se lleva a la práctica, y la pedagogía por esencia es una ciencia teórico-práctica. No solo es teoría, es práctica de la enseñanza. Muchas gracias. Extenderme en otros temas, pero creo que hasta ahí por el tiempo. Sí, profesor, muchas gracias. Pues le comento que en el chat hay muchos comentarios felicitándolo. Tiene un gran club de fans. Entonces, lo despedimos y le damos paso a la profesora Odalis. No sé si me confirman si ya pueden ver en pantalla su presentación. La profesora Odalis de la Caridad Pérez Viera es licenciada en Psicología por la Universidad de La Habana, magíster en Educación y doctor en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Héctor A. Pineda de La Habana, Cuba. Es investigadora del Grupo de Investigación SICUS en las líneas de investigación de psicología educativa, la pedagogía, la comunicación educativa y la dirección científica organizacional. Profe Odalis, la audiencia es suya. Por favor, me confirma si ya pueden ver su presentación. Bueno, yo quiero darles las buenas tardes a todos los que están conectados y, por supuesto, comenzar agradeciendo a las autoridades de la institución y en particular al Grupo SICUS esta presentación, este intercambio.